Bueno, de todo agradecer a cada uno de ustedes que han venido aquí y van a, digamos, y han aceptado participar. Así que realmente es un orgullo para mí poder contar con ustedes y bueno, espero que podamos conversar hora y media sobre estos temas que son tan importantes, ¿no? Hoy está con nosotros Jorge Carrera, que es egresado de la Universidad Nacional de La Plata y aparte docente, doctor de Economía y profesor titular de Finanzas Internacionales en dicha casa de estudios, profesor de posgrado en UBA, en Quilmes, la Universidad de Pavia, investigador de CONICET y exdirector del Banco Central. Y desde hace varios años que trabaja en relación entre desigualdad e inserción financiera internacional. Jorge también ha escrito numerosos artículos, libros y está trabajando mucho y fuerte actualmente sobre transición verde y financiamiento de la misma, finanzas sostenibles, su impacto en el desarrollo económico. Y más recientemente, bueno, y también estuvo de coordinador de políticas macro en el Mercosur, el dilema Mercosur y la política económica de la acumulación de reservas, nueva evidencia internacional, por citar algunas de sus contribuciones. También está con nosotros Mariela Balbo, que es directora de la maestría en finanzas de esta casa de estudios, licenciada en economía también por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en finanzas de la Escuela de Economía y Negocios del DITELA, docente investigadora de esta escuela y por otra parte fundadora de AM2 Consulting y Robo Biotech y fue secretaria de Emprendedores de la Nación. Bueno, y con gran trascendencia en esa área de trabajo. Y por último está Pablo Bortz, que también es de esta universidad, es codirector de la Maestría en Desarrollo Económico de UNSAM, de las IDEAS de UNSAM, perteneciente también al CONICET, y bueno, ha escrito numerosos artículos en journals internacionales, es autor de un libro en Elgar, ¿no? Muy bien. Inequality, Growth and Hot Money. Y bueno, vamos a iniciar a dar inicio con esto. Le digo cuál es un poco la idea que lo hemos charlado, eh, digamos, un poco haciendo grupos de WhatsApp, intercambiando ideas y cómo encarar esto. Em, yo quiero comentarles una cosa, digamos, empezando por aquí, digamos, que este es un libro, digamos, yo soy medio apasionado a la lectura, eh, y hay un libro de David Attenborough, que es un difusor de temas científicos, ha sido presentador en BBC, ha tenido varios eh, programas de difusión de la naturaleza, etcétera. Y él escribe un libro, uno de sus libros es Mi vida en este planeta, ¿no? Porque él, demostrando un poco, dando cuenta de lo que fue su experiencia en toda su vida, en toda su trayectoria, ¿sí? Que comienza, digamos, él tiene unos 90 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambió el mundo? ¿Cómo cambió la Tierra? No solamente el mundo. Yo soy un poco más joven, pero demasiado viejo también para quizás el más viejo en esta mesa y en esta aula, pues soy de los 60, digamos, así haciéndome el joven como Fito soy del 63. Pero lo que plantea David Attenborough en este libro que la población del mundo en el año los 60 era de 3.000 millones de personas. La acumulación de carbono en la atmósfera, sí, que es lo que en definitiva nos plantea la problemática del cambio climático, digamos, porque eso hace aumentar la temperatura promedio en la Tierra, era de 315 partículas por millón, que es una cifra que, digamos, no nos dice nada, pero que permitía mantener una temperatura promedio global por debajo de los 1,5 grados centígrados. Y por otro punto, el nivel de animales salvajes que había en la Tierra llegaba al 63%. Es decir, en cualquier, sumando todos los continentes, etcétera, esto cambió y en el año 2020 ya hablamos de 7,8 mil millones de personas, ¿sí? Hablamos de 415 partículas por millón, ¿sí? Es decir, una concentración que tuvo un crecimiento muy pronunciado.
¿sí? Desde los años 60, digamos que es los 70, que hay un crecimiento muy exponencial en lo que vendría a ser, digamos, estos gases de efecto invernadero que generan aumento de temperatura promedio ya casi cercanos a los 1,5 centígrados, ¿no? Que es lo que se planteó como objetivo en París, ¿sí? Eso significa que la temperatura promedio está aumentando en todo el mundo, eso significa que estamos sufriendo desastres naturales cada vez de forma más pronunciada, ¿no? Tenemos inundaciones que son muy dañinas, ¿sí? O problemas de sequía, como evidenciamos en Argentina hace 2 años, ¿sí? Digamos, y eso con costos económicos muy fuertes, costos financieros también. Tenemos problemas de tornados que se agravan y digamos, todo lo que sabemos nosotros, los desastres naturales. Y también estamos llegando a puntos de quiebre, ¿no? Es decir, estas cosas que los ecosistemas que trabajaban de una determinada forma, por ejemplo, puede llegar a un punto que si se sigue aumentando la temperatura o se sigue deforestando áreas del Amazonas, esos ecosistemas de golpe pierdan su equilibrio natural y vayamos a saber qué es lo que nos depara, ¿no? Y digamos, si se pierde el Amazonas, tenemos un problema de régimen de lluvias que cambia en toda esta zona. Entonces tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave si se, digamos, si se deshielan los casquetes polares y bueno, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un montón de desafíos y crisis por venir, ¿no? Y las crisis climáticas ya las estamos viendo nosotros, no es cuestión de las generaciones que vengan, es decir, la van a soportar más nuestros hijos o los que son más jóvenes, los que tenemos estudiantes en las facultades, ¿no? Pero, digamos, hay una cuestión que ya es evidente. Y por otro lado, digamos, eso es un riesgo climático que tiene que ver con, digamos, costos cada vez más fuertes que todos nosotros empezamos a evidenciar como sociedad, pues son costos económicos y financieros. Es decir, viene un tornado, te destruye viviendas y te destruye fábricas, hay que salir a... Entonces es el costo climático, el riesgo climático que nos impone el cambio. Y por otro lado, pero también hay acciones que están haciendo inversiones muchos países en lo que es la transición energética, por caso, ¿no? En lo que es mitigar los efectos de este cambio climático. Entonces esas, digamos, inversiones de alguna forma me paran, digamos, que la temperatura sigue aumentando, pero me deja determinados activos sin valor, ¿sí? Eso vendría a ser lo que los economistas llamamos los activos varados. El problema de estos activos que de golpe pueden perder todo su valor. Entonces tenemos la paradoja que si aumenta digamos, si aumentamos la mitigación, es decir, paramos el problema climático de alguna forma, estamos generando un problema financiero. ¿Se entiende? Es decir, esa es la idea digo, un poco de las amenazas que tenemos hoy, que tenemos que empezar a ver, digamos, más allá de lo ambiental, también acá hay un problema económico financiero muy fuerte. Y atado a esto tiene que ver cómo financiamos a futuro, digamos, porque los fondos que llegan basan en rentabilidad y no en ventajas de la sociedad, no por el bien común. Entonces, bueno, un poco fue la idea de armar esta mesa pensando cómo volver a financiar el bien común, que eso va desde, digamos, financiamiento climático o a financiamiento de nuevas tecnologías, biotecnologías o digamos, o cómo lanzamos propuestas de paquetes de deudas soberanas atados al cambio climático, como ya ha hecho Uruguay, ¿no? En la región. Entonces, bueno, son desafíos que, perdón por esta introducción larga, que me parece sirven para enmarcar el punto que queremos dar hoy a debatir. Así que le voy a pasar el micrófono a Jorge. Acá tiene el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo les va? La verdad que es un gusto estar con este panel y en esta universidad a la que aprecio mucho. De hecho, contaba recién que sugería a mi hija que hiciera esta maestría, o la maestría en economía de la UNSAM, así que bueno, un gusto doble. Bueno, yo complementando un poco la introducción de Leo, voy a hacer una cuestión sobre financiar el doble desafío, que es el desarrollo y el cambio climático. Un poco esa es la cuestión.
Entonces vamos a hablar un poco de los costos del cambio climático, el doble desafío que enfrentan los países en desarrollo, el financiamiento del desarrollo a través de la deuda, la inversión extranjera directa o con superávit en cuenta corriente. Y ahí les voy a contar un par de papers que tenemos. Uno es deuda y emisiones que hemos publicado recientemente y uno que estamos trabajando sobre impacto de autolimitar la producción de energía sobre la cuenta corriente de ciertos países. Y después algunas reflexiones que van en línea un poco con lo que decía Leo. Bueno, esto es bastante conocido y es justamente la introducción de recién, cómo la concentración de gas con efecto invernadero ha aumentado a un ritmo muy importante y eso aumentó la temperatura. Y que estos costos, veo que están distintas, vamos a tener algún problema con las letras, evidentemente, con las fuentes, pero no importa. Cómo los costos del cambio climático son desiguales para diferentes tipos de países, ¿no? Y sobre todo porque la emisión más importante está concentrada en el top 1% y sobre todo en el top 10% que emite casi la mitad de estas emisiones de carbón. Y como dice el Fondo Monetario, los costos de adaptarse a los costos del cambio climático son muy desiguales entre tipos de países. Y los que la pasan peor o los que tienen mayores costos son los emergentes y los de bajos ingresos. ¡Ay, que vamos a estar complicados! Bueno, una de las preguntas que yo me hacía de un autor muy, muy querido, que es Chang, que se conoce y ha estado muchas veces en estos ámbitos, es si un poco algunas de las cuestiones que enfrentamos en el cambio climático y en las discusiones y regulaciones no pueden convertirse en una especie de kicking away the ladder para los países que están haciendo el proceso de desarrollo. Obviamente hay una relación compleja y la pregunta es esa, si puede el cambio climático, la lucha contra el cambio climático en los países emergentes generar una dificultad en el catching up con los países en desarrollados, porque como saben, una interesante forma de analizar esto es pensar en la curva de Kuznets ambiental, donde los países hacen más o menos, como de hecho estilizado, un cierto recorrido en que a medida que se van industrializando generan más emisiones y más deterioro ambiental, hasta que en la postindustrialización eso empieza a disminuir, ¿no? Por eso esta U invertida, que ya vamos a hablar de ella un poquito más adelante. La cuestión es que en cierta forma los países en desarrollo tienen el problema de que muchas veces se encuentran en esta fase y nos estamos enfrentando a un desafío que es los compromisos que vamos firmando, las cosas en las que nos van presionando desde las circunstancias hasta los acuerdos internacionales, nos llevan a pensar que tal vez no podamos hacer este recorrido y a pensar en un recorrido sumamente original. Es saber si hay un atajo, si este camino existe o no existe, ¿no? En términos de lograr el desarrollo que merecemos, pero al mismo tiempo por un camino nuevo y no el que aplicaron los países que ya están desarrollados. Entonces, a mí se me ocurría este esquema o este modelo mental o conceptual para pensar la idea de los dilemas que tenemos, ¿no? En donde básicamente el dilema que tenemos es tratar de complementar ese doble desafío, el desarrollo económico y social como Dios manda, digamos, o como la tradición histórica nos mandaría, pero en un contexto donde la lucha contra el cambio climático, mitigación y transición, las dos cosas, es imperativo. Y eso se tiene que hacer, querramos o no, con financiamiento externo. ¿Por qué? Porque en general sabemos que salvo en contadas ocasiones o salvo ciertos casos especiales donde tengamos un ahorro mayor que la inversión, es decir, que tengamos algún superávit en cuenta corriente por ciertas características especiales, es muy complicado que el mercado doméstico logre encontrar todo el financiamiento que necesitamos. Entonces necesitamos básicamente financiamiento externo que sea sostenible. Bueno, pero las economías, y esto es un doble desafío porque las economías en desarrollo tienen varios problemitas que no son menores. Por eso nos preguntamos en todo este proyecto de investigación, que es un poco más amplio y del cual voy a tratar de contarles dos trabajos que estamos haciendo o que hemos hecho, ¿cómo impactará esta cuestión de la nueva arquitectura financiera que es más verde? Y esto un poco lo he aprendido la experiencia en los últimos 4 años yendo a trabajar en el G20 y viendo lo que se promete y lo que realmente se hace. Ver
El tema, nuevas regulaciones restrictivas en temas comerciales, sobre todo, en donde obviamente que son justas, y por ejemplo ahora estamos lidiando con estas cuestiones de la Unión Europea, el Pacto Verde, y hoy mismo, si ustedes miran en algunos portales, hoy era creo que en Bichos de Campo, pero en varios lados, contaban cómo hay mucha desesperación en el Mercosur, ampliado, digamos, por esta regulación sobre soja y la antideforestación, entra en vigencia el 1 de enero, y no hemos hecho nada, salvo pedir por favor que no entre en vigencia. O sea, estamos a la deriva. Pero obviamente esto de saber de dónde viene cada granito de soja es un elemento importante, y así va a haber muchas. No digo que estén mal, no digo que estén bien, simplemente que nos vamos a ir enfrentando con este tipo de regulaciones. En lo financiero, por ahí Pablo contará más de esto, pero hay compromisos también para nuevas regulaciones internacionales. Ustedes van a ver que, como es usual, el Comité de Basilea siempre primero te hace propuestas, te dice qué les parece, miren qué lindo, por qué no van viendo, pensando en el actor, pero a los 20 años se convierten en prácticamente obligatorias. Nadie te acepta en ninguna mesa si no tenés acordado eso, que era hace años antes voluntario. Entonces, eso de no financiar actividades marrones, bueno, veremos lo de las taxonomías, pero eso va a afectar la deuda, la inversión extranjera directa. Entonces, también es interesante los compromisos que los países voluntariamente hagan sobre decir, bueno, voy a reducir la producción de energías no renovables voluntariamente, me fijo un camino para ir a producir a menos de esto, y eso lo vamos a ver en un trabajo. Entonces, vemos que los países en desarrollo enfrentan desafíos muy grandes en varios frentes. Entonces, por eso hacía este esquema que complementa al otro, sigue al otro, en términos que el financiamiento externo sostenible tiene que ver o con la deuda externa, o con la inversión extranjera directa, o con los países que tienen la suerte de acumular de alguna forma a través de un ahorro mayor que la inversión o superávit en cuenta corriente. Entonces, queríamos en este proyecto de investigación trabajar sobre estos distintos ítems. Hemos trabajado algo sobre esto con Pablo de la Vega, hemos trabajado algo sobre esto con un grupo de colegas, y estamos en alguna cosa sobre inversión extranjera. Entonces hablemos del primero, de la deuda. Deuda externa. Como se sabe, la deuda siempre es un tema complicado para los países en desarrollo. Ahí mismo vemos cómo después del COVID hemos aumentado los niveles de deuda en cosas que son comparables con grandes crisis, como la crisis financiera global y la Gran Depresión. Hemos visto que hay un aumento en todos los tipos de economía. Obviamente los niveles son distintos, pero estamos en niveles de endeudamiento muy altos. Es una paradoja, que si se quiere, que la gran crisis financiera global del año 2007, que inició ahí y que en realidad terminar nunca terminó totalmente, se resolvió en parte con mucha emisión monetaria en ciertos países, pero también con un gran aumento del endeudamiento. Y de esa deuda externa, como ven, lo marroncito es bastante importante. Además de lo azul, lo marrón es la deuda del sector público. La deuda pública ha aumentado a nivel global y, sobre todo, en términos de números índice, aumentó mucho, proporcionalmente más, en los países en desarrollo que en los países avanzados. Esto no quiere decir que en volumen, ¿no? Pero lo que interesa aquí es que vemos una dinámica en que esta dinámica crece fuertemente. Respecto a la inversión extranjera directa, hemos visto que ha caído, según estos datos de la UNCTAD. En realidad hay un aumento del 18%, pero cuando uno saca y hace una limpieza que ellos hacen muy bien, que esto de los países que son conductos, o como Luxemburgo y algunos otros semiparaísos financieros fiscales, uno ve mucha menos inversión a nivel global y ve una caída en los países en vías o en desarrollo. Bien. Ahora, sobre la deuda, contándoles ya, pasando al punto 4, que es deuda y emisiones y una cierta paradoja que nos pasó a nosotros, les recuerdo entonces el esquema conceptual que tenemos para analizar acá. Esto que ya les dije, tenemos que tomar, es el doble desafío, tenemos que tener financiamiento externo sostenible que puede venir de la deuda, de la inversión o de la cuenta corriente. Vamos a ver la deuda, una cosa que hemos encontrado con un colega de La Plata, que además hizo la tesis conmigo, bueno, que es Pablo de la Vega, y que lo hemos publicado en el Journal of Economic and Finance, y que se llama The Effect of External Debt on Greenhouse Gas Emissions.
La idea que nos preguntábamos ahí es si ha servido la deuda externa para financiar el desarrollo sustentable y si se convirtió la deuda externa en una carga para los países en desarrollo. Ahí abajo dice unas cosas que es sobre todo si hay una trampa de endeudamiento y emisiones. Lo que nosotros hacemos ahí es una estrategia empírica, no voy a abundar demasiado en esto, pero básicamente lo que vamos a hacer es una estimación de una regresión donde vamos a mirar las emisiones de dióxido de carbono y lo vamos a correlacionar con algunas variables que son clásicas, más esto que es el endeudamiento externo, el nivel del producto en niveles y al cuadrado para testear la curva de Kuznets y una serie de controles que son típicos en la literatura, ¿no? Para decir que no estamos olvidándonos de ninguno de los posibles determinantes. Tenemos 78 países en desarrollo entre el 90 y el 2015. Cuando dice adicionales que lo podemos saltear, es simplemente contarles que en términos metodológicos usamos una estrategia econométrica que se llama variables instrumentales, que es como más pura, o para tratar de aislar el efecto de la deuda externa encontramos un instrumento que la reemplaza y que funciona mejor que relacionarlo directamente. Porque nosotros básicamente lo que queremos sacar es el efecto de la deuda externa, pero limpio de otros efectos que pudieran estar afectando las emisiones de carbono, incluyendo el propio crecimiento que financia la deuda. Bueno, los de allá no ven nada, pero tienen que creerme, si no después mirar la regresión. Pero básicamente los coeficientes son los esperados en términos de la deuda externa y la curva de Kuznets efectivamente funciona en términos de los coeficientes de la parte lineal y la parte cuadrática. Y para el que le interesa la econometría, esto es el estadio 1, donde hacemos la sustitución de la variable instrumental, que es la tasa de interés internacional interactuada por el nivel de apertura de cada uno de los países, y después eso lo metemos en esta regresión que es la de variables instrumentales y esta es la de efectos fijos. Todo para decir que básicamente entonces cuando resolvemos el problema de endogeneidad, que es lo que estamos resolviendo con las variables instrumentales, encontramos un efecto positivo y muy significativo estadísticamente, en donde un aumento de un punto porcentual en la deuda externa causa, digamos, en promedio 0,5 de las emisiones de gas de efecto invernadero, manteniendo constantes las demás variables. Ese es el resultado principal de esta parte de la regresión. Bueno, la variable instrumental funciona bien. Ahora, nos pasó cuando estábamos en la discusión con el referí, que él nos decía, está muy lindo esto que hacen, pero ¿por qué no le encuentra una justificación? La verdad que a veces tenés referí que son muy buenos y otras veces muy negativos. Este fue muy bueno porque nos estimuló a buscar el mecanismo que estaba detrás de esto, porque nos dijo, ustedes, esto no puede ser, piensen qué es, y nos pusimos a pensar. Y bueno, y lo que encontramos es una hipótesis en donde la idea es que cuando vos tenés mucha deuda externa sos un gobierno que ceteris paribus es más débil para imponer regulaciones ambientales. Entonces agarramos una base de datos muy buena que tiene el Banco Mundial sobre grado de rigidez o flexibilidad, como lo quieran ver de un lado para otro, de las regulaciones ambientales de 60 y pico de países, 62 ponele, países, ¿no? Y entonces hicimos la regresión viendo si tener más deuda te llevaba a ser más flexible en las regulaciones ambientales y efectivamente encontramos eso. Nos da significativa esa relación en términos de que mayor nivel de endeudamiento hace que, y ahí está la regresión, de que vos tengas un nivel más bajo de regulaciones ambientales. Es bastante sensato porque cuando vos tenés mucha deuda tenés que, siendo argentino no lo tengo que explicar por ahí. Acá vemos que hacemos el rigio, que hacemos tantas cosas, es porque tenemos mucha deuda, tenemos que conseguir dólares como sea, y bueno, en parte eso se hace con regulaciones ambientales más flexibles en esa metodología del fondo. El segundo trabajo que les quiero contar brevemente es uno que hicimos, se me borraron los nombres, lo hicimos con grandes amigos, uno es Demian Panigo, Juan Menduiña y Mariquena Soya. Este es un trabajo que todavía está más en elaboración. Lo que nos preguntamos ahí es cuáles son los efectos de los shocks que reducen el valor
de producción de energías no renovables, es decir, tomamos el compromiso como país de decir voy a reducir en un tanto por ciento mi producción como contribución a la Agenda 2030, a la Agenda 2050. ¿Cómo varían estos efectos? Queríamos ver entre países avanzados y países en desarrollo, ver si un mismo shock le pega igual a un país avanzado y a un país en desarrollo, y cómo varía esto entre países productores de energías no renovables y países exportadores de energías no renovables y países importadores de energías no renovables, ¿no? Y cuáles son los espacios posibles para tomar esto en cuenta cuando uno va al G20 o a estos foros internacionales y tiene que discutir la posición de cada uno de los países. Ante ciertos tipos de compromisos uno tendría que hacer estos análisis de panel diciendo, bueno, pero ojo que yo voy a ser más afectado en términos proporcionales que otros países, o no, hay que ver. Acá también vamos a hacer una regresión donde va a estar la cuenta corriente en porcentaje del PIB. Del otro lado, como variable explicativa importante, va a estar la producción de combustibles fósiles. Y después las variables de control que son típicas en la literatura, que nosotros acá, para hacer bien olfas, seguimos el Fondo Monetario Internacional, que tiene una cosa que se llama EVA, External Balance Assessment, que es una cosa que lo viene haciendo cada 5 o 6 años, lo corrige y es lo que te sirve para hacer los pronósticos del WI, o cuando vienen acá a hacer el artículo 4, cuando hacen el programa de Argentina, es decir, en todas estas cosas se usa esta especie de regresión que se usa, por ejemplo, por una cosa que es muy crítica de hablar en Argentina, que es el tipo de cambio real de equilibrio, aunque no le gusta al presidente. El fondo lo hace con EVA y la cuenta corriente de equilibrio, ¿no? Bueno, nosotros tomamos de ahí el resto de las variables y le agregamos la que nos gustaba a nosotros, que es la producción de fósiles. Bueno, y después hacemos clústeres, dividimos los países en países avanzados y en emergentes, y países exportadores netos de energía, importadores netos, que también lo hacemos con, eso lo sacamos de un paper que hicimos con unos colegas, que es Gabriel Monterroja y Fernando Toledo. La estrategia econométrica es bien original, al que le guste leer esto se lo puedo pasar porque es en base a una cosa maravillosa que están haciendo unos colegas, sobre todo Demian Panigo, que es un modelo automático de selección de modelos econométricos, y es un desarrollo que están haciendo, está publicado en la hoja en MIT y está publicado en el Stata Journal. Ahí le hacemos que este mecanismo de Machine Learning nos diga cuál es el mejor modelo econométrico y después sobre ese modelo econométrico hacemos unas cuestiones dinámicas, que es la segunda etapa del panel. El algoritmo ese nos tira 511 modelos y de ahí, de las 9 variables que le proponemos, nos tira 7 variables que son las que nosotros vamos a introducir en la regresión de la segunda etapa. La regresión de la segunda etapa es esta, que es básicamente lo que les decía, la cuenta corriente de los países como función de la producción de fósiles y de todos los costos del Fondo Monetario, todas las covariables que propone el Fondo Monetario, y acá están lo que llamamos los clústeres. Clúster, se imaginan, son agrupamientos. Ahí todos los países que tenemos los dividimos. O sos importador neto, o sos exportador neto, o sos avanzado, o sos en desarrollo. Ahí están. Espera, yo no sé por qué. Esta es la regresión que nosotros tenemos. La primera es la más simple, la segunda es la que tiene avanzados no avanzados, la otra es la que tiene exportadores e importadores, y esta es la que mezcla los 4 clústeres. Básicamente lo que encontramos es que hay un efecto muy importante en todos los casos de la producción de fósiles sobre la cuenta corriente de los países, pero después vamos a ver que cuando tomás en cuenta ese coeficiente con el de la variable DAMIC del clúster que te corresponde, eso se va amortiguando, compensando, y podemos establecer una especie de cosa que se llama impulso-respuesta, que es qué pasa si haces un shock en esa política que es producir o autolimitarte. Ya voy más rápido un cachito, pero me quedan 3 minutos, 4. Me olvidé que iba a decir. Autolimitarte en la producción de fósiles, cómo le va a ir a tu cuenta corriente. Acá lo vemos por nivel de desarrollo, es decir, los exportadores de los países en desarrollo son estos negritos. Como vemos, siempre están por debajo de 0, o sea que les va mal siempre. Ahora lo vamos a ver más claro esto. A los avanzados les va mal al principio, los primeros
4 periodos, pero después ya retornan, o sea que es un shock que es temporario en ese caso, y a los importadores daría la sensación de que nunca logramos un resultado que sea distinto de cero, es decir, que daría la sensación de que autolimitarse a este tipo de países no les genera ningún efecto. Visto al contrario, los mismos datos, pero visto como exportador o importador de países en desarrollo, lo mismo, los importadores en países en desarrollo no tienen efecto, los exportadores tienen ese efecto, y los exportadores de países avanzados tienen un efecto, como dijimos, hasta una determinada cantidad de años, y los importadores no tienen ningún efecto desde el año 0. O sea que todo sumado lo que nos dice es que lo que lo pasan peor son los países en desarrollo, que son exportadores netos porque tienen efectos de corto y largo plazo, mientras que los otros solamente un corto plazo, digamos 4 o 5 años. Terminando, entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Que, uno, aunque los países en desarrollo necesitan financiamiento para la mitigación del cambio climático, y eso es claro porque no lo pueden conseguir, según nuestros resultados, los países productores de energías no renovables serían los que están en la peor situación, en este caso, de proponer voluntariamente el mismo tipo de shock en la reducción, en la producción de energías no renovables. Dada esta deficiencia en el financiamiento que hemos visto en el G20 y ahora van a ver con números más concretos, hemos mostrado que la deuda sería, cuando uno hace el análisis de, bueno, ¿y de dónde viene la plata? La única forma de conseguir financiamiento en volumen importante es la deuda. Ahora bien, como vimos en el trabajo con Pablo, tenemos esta paradoja, que la deuda usada como te dice la econometría, que es hasta ahora, ha sido paradojalmente contraria a ayudarte a reducir las emisiones. Por el contrario, cuanto más deuda has tenido, más emisiones en general tienen los países. Adicionalmente, bueno, hay algunas cuestiones que estamos trabajando por aparte, digamos que el cambio climático también, la lucha contra el cambio climático también puede tener algún impacto en la desigualdad, y en 2 papers que estaban citados acá abajo con Pablo de la Vega, vemos en uno el efecto no lineal que tiene la desigualdad sobre la inversión, y en otro el efecto o la relación entre desigualdad y deuda externa. Esos son del año 20 y del año 21. ¿Y por qué les decía que los datos son tremendos? Porque cuando vos ves lo que dice el Fondo Monetario de cuánto se necesita más o menos 3 billones al año y 6 billones por año, entre 3 y 6 billones por año hasta el 2050 para cumplir esa agenda. Como dicen ellos, estamos muy lejos porque estamos en más o menos 630.000, hay veces que son 600, a veces son 700.000, que es esto. Entonces, esa fracción, además, cuando uno dice países en desarrollo, dice, bueno, hay algo que va bastante. Cuando le sacás a los países en desarrollo China, queda muy, pero muy poquito. Entonces, para terminar, la idea es que la actual arquitectura financiera internacional no ofrece un marco adecuado para que los países en desarrollo puedan financiar este doble desafío de afrontar tanto la mitigación y la transición como el desarrollo en el sentido de lograr los niveles de vida de los países avanzados. En esto no hay magia, fuentes privadas, eso está claramente definido, es muy riesgoso, muy complicado, bueno, acá hay expertos que lo pueden decir mejor que yo. Fuentes no privadas necesitan cambiar las reglas y los costos, sobre todo el tema, la gran esperanza del G20 es los multilaterales, hemos laburado muchísimo sobre eso, pero después hay que agarrar esa burocracia. La idea sería que tiene que haber asociación público y privada, y que esto hiciera que el FMI, el Banco Mundial, los grandes bancos multilaterales pudieran hacer más partnership, más asociaciones público-privadas, dar más garantías, trabajar con las evaluadoras de riesgo, ¿no? Es absurdo que pensemos que un banco como el Banco Mundial tiene que ser evaluado con los criterios de Moody's, o digamos, hay toda una cuestión de una inercia intelectual y burocrática en la forma en que se ha discutido esto en los últimos 3 años, por lo menos en los que yo he sido partícipe, en donde estamos trabados, y posiblemente el único camino interesante que hay es esa posible partnership entre instituciones multilaterales muy grandes, préstamos bilaterales de algunos países que están dispuestos a hacerlo,
y la actividad privada. Así que bueno, ese es un poco el corolario de todo esto. Gracias por la atención. Bueno, ahora vamos a seguir con Mariela. Bueno, yo no tengo presentación, así que porque vine a la mesa de diálogo. Pero, ¿sabés qué? Que escuchándote, yo tengo una mirada un tanto distinta. Me encanta, yo no estoy en la investigación hoy por hoy, pero fíjate que cuando uno habla de lo que es innovación, el impacto climático, ¿no? Lo que es la innovación en sí para el desarrollo, la historia económica tiene numerosos referentes en lo que hace al impacto y la importancia y la relevancia que tiene la innovación en el desarrollo, ¿no? Desde Schumpeter, Model Solow, Romer y muchos otros que podríamos nombrar. Ahora, en ese sentido, en lo que hace a la innovación y a las posibilidades que tenemos para tener un atajo, yo soy de las personas esperanzadoras que podemos llegar a tener algún atajo y no solo quisiera creer, creo que tenemos algo con qué, al menos en Argentina. Lo digo con un poquito de calle recorrida ahí, en lo que hace la práctica. ¿Y cuál es el punto en esto de las posibilidades, o al menos de creer que existen estas posibilidades? Estaría buenísimo hacer algún otro tipo de correlación, a ver si da o no da. Pero para que haya una innovación, básicamente por si alguien no lo tiene tan en agenda, cualquier invención tiene que ser adoptada, tiene que llegar al mercado, tiene que ser adoptada. O sea, uno puede tener el mejor panel solar, que si nadie lo usa o no llega al mercado, y ahí sí hay puntos de poder adoptar y poder implementar tecnologías que te permitan impactar positivamente en el medio ambiente, en tanto y en cuanto se pueda generar la adopción en el mercado. ¿Y a qué voy con esto? Acá en la UNSAM tenemos como referente al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, ¿no? Y la verdad que tiene una preponderancia muy interesante a nivel Latinoamérica y a nivel internacional también. Es impresionante. Tenemos así como investigadores de la hostia. No solo en UNSAM, sino en la Argentina en sí, y sobre todo, y acá Gabriela, tu prima, es alguien que estudia todos estos temas y cómo viene creciendo la biotecnología. Y este rulo va al financiamiento, les juro que va al financiamiento. El punto es, todos estos desarrollos que se tienen en Argentina, en Latinoamérica, pero yo voy a referenciar a Argentina, en biotecnología puntualmente, hoy por hoy también en lo que hace inteligencia artificial, pero me gustaría enfocarme en biotecnología, con foco en impacto positivo para el medio ambiente, porque hay algas que pueden mitigar el efecto, ¿no? Y absorben el carbono. Hay los distintos desarrollos para los cultivos que generan menos uso de agroquímicos o de el deterioro del suelo, y así sucesivamente. Es un mundo maravilloso de ciencia en el cual hay muchos de estos desarrollos, pero el punto es que lleguen a ser adoptados. Y ahí tenés un gap, una brecha, en que la falta de financiamiento por varias de las cosas que vos comentás, yéndome lo de que es la deuda externa, pero en la complejidad que tiene cualquier innovación, ¿no? Una invención que se pueda adoptar, una innovación, en poder llegar viene a la falta del financiamiento. Cuando vos tenés un desarrollo de estas características, que los hay, y que Argentina, no por nada, surge la Ley de Economía del Conocimiento, no hace tanto, que en definitiva le da un rol preponderante a la economía del conocimiento, a ese intangible. Todo intangible es complejo de financiar. ¿No? La intangibilidad es un desafío en sí mismo, y el conocimiento es un intangible. Ahora bien, todos estos desarrollos que nos permitirían, y yo quiero creer, o al menos tengo la esperanza de realmente poder generar algún atajo, no tener que dar el proceso de industrialización para llegar al punto de quiebre para el post-industrialización y en el medio acortar el impacto climático, me parece que en esto, ¿no? De las nuevas tecnologías, y realmente, así como dice Schumpeter, ¿no? La creatividad no la destructiva, o sea, que en definitiva son olas de innovación que permiten, y está demostrado, que permiten ciclos de desarrollo económico. Yo creo que sí estamos frente a alguno de esas instancias, pero el desafío, al menos en lo que hace Argentina, no solo en Argentina, es particularmente todas estas nuevas tecnologías tienen este desafío de financiamiento, y es cierto que la combinación al ser una innovación con un alto componente disruptivo,
porque lo son, altamente disruptivas, en muchos casos hasta crean nuevos mercados, vos tenés el riesgo de adopción por parte del mercado. Porque cuando uno dice el riesgo de adopción por parte del mercado, que alguien, en vez de utilizar un tipo de cultivo o de semilla, utilice la resistente a la sequía. Decís, ya está, esto es una genialidad, ¿quién se va a resistir a adoptarlo? Y en realidad, cuando muchas veces lo adoptás, tenés que hacer cambios tecnológicos o tenés que hacer, en algunos casos, cambios de modelos de negocios, o sea, te impacta económicamente y no es tan claro o tan lineal la adopción. Si no la adoptás, no tenés ese efecto positivo que estás necesitando para el impacto climático, para mitigarlo. Ese riesgo de mercado, de adopción de mercado, hace que quien tenga que invertir en eso no sea cualquier agente. Los fondos privados, los riesgos, ¿no? El capital de riesgo, que es el principal capital, que al menos está en estos como posibilidades. Las entidades financieras no financian la innovación, no les es muy difícil por todas las cuestiones regulatorias y normativas. Entonces, y los gobiernos, es cierto, tienen un rol central, los organismos multilaterales y los gobiernos tienen un rol central acá, pero no alcanza, bueno, y en el caso de la Argentina, hoy por hoy no estaríamos en el contexto más propicio para decir que vamos a estar con financiamiento público para la innovación. Pero cuando vos tomás al capital privado, el riesgo de adopción del mercado es uno de los riesgos. Segundo, los métodos de evaluación para cualquier innovación no siempre te aplican los métodos de evaluación convencionales para otro tipo de negocios. Entonces vos tenés la complejidad de decir cómo valúo el potencial de este negocio. Son discusiones súper interesantes porque uno defiende una postura, otro defiende otra postura. Los fondos de inversión, de hecho, no muchos hay, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Israel, en Estados Unidos hay, pero tienen que ser altamente especializados porque tienen una complejidad científica más allá de una cuestión económica. Tiene una complejidad científica de validar esa tecnología, sobre todo cuando son disruptivas. Y por otro lado, el tema de los tiempos, ¿no? Entonces, tenés como una combinación de factores que hacen difícil el lograr ese financiamiento que necesitas para que esa invención que tal vez te dé ese atajo, te permita lograr un impacto positivo medioambiental, llegue al mercado, porque para que llegue tiene que pasar todos estos estadios. Y ahí es donde uno lo que ve, que hay nuevos instrumentos, los bonos verdes, bueno, vos los has trabajado también, ¿o no? ¿O vos? Los bonos verdes son, hoy por hoy van ganando, ¿no? Van ganando y seguramente vos nos lo podrás decir. Nuevos instrumentos como son las plataformas de crowdfunding. Eso, en Argentina, si bien se generó en el año 2017 con todo lo que fue la legislación de apoyo al capital emprendedor, que le dio origen a los distintos, al FONSE, sobre todo para el capital emprendedor, que permitió traccionar muchas entidades privadas, y que es impactante. Hay un censo, el Censo de Empresas Biotecnológicas de la Argentina, no sé si todos lo conocen, pero bueno, Lilia Sturbin, que es de la casa, lideró desde la UNSAM, junto con Gabriela y con la agencia, el primer censo de empresas biotecnológicas de la Argentina. Y vos ves el salto cuantitativo que se da, sobre todo a partir de 2017 en adelante, y no es únicamente porque surge este tipo de posibilidades de financiamiento, surgen y facilitan y promueven el hecho de la creación de nuevas startups biotecnológicas, pero porque previo, ya de larga data, había una política pública de creación de esa base, de ese semillero, para que luego, resuelta la parte de financiamiento, finalmente se logre llegar al mercado. Y en muchos de esos desarrollos, y cada vez más, tienen un foco en el impacto medioambiental positivo. Pero el desafío está, yo creo, no tanto en la capacidad de los científicos, porque los hay no solo acá, sino en varios lugares, pero hay sistemas científicos muy relevantes. La tecnología, lo que fue, bueno, CRISPR-Cas, que surge a partir del 2015, le da un salto tecnológico, y muchos desarrollos hoy por hoy que hay en biotecnología vienen producto de esa tecnología en sí, sino que vos lo que tenés que resolver,
quiero yo creer, para poder tener alguna esperanza ahí, sin tener que dar toda la vuelta, es que se resuelva la parte financiera. Y ahí es donde tenés un gran desafío, porque los actores que hay jugando en el mercado tienen lógicas de funcionamiento y dinámicas y comportamientos que, bueno, son propios a lo que es el capital de riesgo o propio a lo que pueda llegar a ser, como vos bien comentabas, un organismo multilateral tiene su burocracia, los gobiernos tienen sus particularidades. A mí me parece que es todo un gran desafío el tratar de, siendo la premura que uno tiene por el contexto medioambiental que tenemos. Yo no sé si está tan planteado de manera como ese hilo rojo conductor o ese hilo conductor que debiera haber entre estos distintos organismos, porque están los capitales privados están. Claramente un capital privado tiene la motivación de generar un retorno, y es así. En ese generar un retorno tiene una lógica de funcionamiento que todos estos desarrollos o estas innovaciones que te pueden permitir mitigar el impacto medioambiental están, pero tienen estas particularidades. Y por otro lado tenés los organismos o multilaterales o los gobiernos, cada uno, no te digo que entrampado, porque no es un buen término, pero cada uno con su propia lógica, y sin embargo, ahí estaba muy gráfico, el planeta está en llamas. Y el tiempo, no queda tanto tiempo. A mí lo que me genera muchas veces como esta pregunta o esta inquietud de decir, señores, hay tecnologías, hay posibilidades de desarrollo y de soluciones concretas como para poder llegar a impactar, pero las propias particularidades que tienen, al menos los desarrollos que están en danza, hacen que sea compleja la adopción de la innovación, y en tanto y en cuanto no se adopte, no impacta. Básicamente para algún otro paper de ustedes, pero realmente es uno los ve, al menos en lo que a mí respecta, hace ya tiempo que vengo en lo que hace a estos actores institucionales, a estos protagonistas que son los científicos con estas soluciones, y sin embargo el tiempo pasa, las variables medioambientales tienen ese nivel de criticidad cada vez más preocupante y alarmante, y vos los ves y decís, no, llama la atención que no se genere un ámbito o una instancia en la cual se planteen estas cuestiones. Pues nadie dice que vaya a ser fácil, pero no lo veo tan imposible. Y eso es al menos a mí una reflexión que me queda. Por ahí Pablo puede resolver algo, pero nada. No, súper interesante. Pero... Muchísimas gracias. Bueno, ahora va a presentar Pablo. Hay un punto que comentaba recién Mariela, que es, técnicamente, en términos de costos, hoy es más barato generar electricidad en cualquier lugar del mundo con renovables que con no renovables. El tema es la rentabilidad. Y la rentabilidad está asociada no solamente al proyecto en sí, sino también a externalidades que no se cobran, y acá Pablo va a plantear un poco las taxonomías como para poder alinear precios verdaderos, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar en este panel, y después de que termine de presentar acá, cuando sea la ronda de preguntas, me gustaría comentar un par de cuestiones sobre lo que dijiste, Mariela. ¿Esto pasa o no pasa? Ya te tengo que apuntar. Ahí vamos. Bueno, este es más o menos el esquema de la presentación, pero con 20 minutos vamos a meterle pata. Bonos verdes es parte de un mercado en expansión que vendría a ser el mercado de finanzas de bonos sostenibles. Hay de todos los tipos y colores. Para decir que algo es verde o social o sostenible se necesita algún criterio, ¿no? Ahí es donde entran las taxonomías. Hubo primero desarrollos privados, después cada vez más desarrollos públicos, y hay desarrollo por todos lados. Hay una proliferación. Esta proliferación genera problemas, conflictos y desafíos.
yo me voy a enfocar en el mercado de capitales y sector privados. Los bancos multilaterales de desarrollo tienen sus propios criterios. Ya lo dije. Bueno, esta es ya la que puse. Taxonomía es un sistema de clasificación que dice si un proyecto, actividad o entidad se ajusta o está alineada o contribuye a objetivos climáticos, ambientales y o sociales en base a criterios específicos, ¿no? Así lo define ICMA, así lo define Network for the Greening of Financial System. Bien. Hay distintos tipos, hay taxonomías para etiquetar a bonos como verdes, que deben cumplir criterios u objetivos ambientales, taxonomías sociales, en general, para verdes también, entre esos objetivos, el principal obviamente es descarbonizar, pero también hay objetivos como ser uso del agua, deforestación, contaminación, biodiversidad, etcétera. Hay taxonomías sociales para objetivos de empleo, de impacto en comunidades, género, servicios básicos, etcétera, en general vinculados a los objetivos de desarrollo del milenio. Sostenibles, tienen que cumplir ambos, verde y social. Bonos ligados a la sustentabilidad. Estos bonos, y etiquetados así, Sustainability Linked Bonds, financian no un proyecto o actividad, sino una firma. La firma es la que tiene que cumplir tal o cual objetivo. Había una etiqueta que se llamaba bonos de transición, que es para sectores que no calificarían como verde, igual tomado con pinzas, pero como que fue dejada en desuso. Igual el mercado hoy, ese mercado está concentrado en Japón. Es el único país que tiene un mercado de bono de transición. Hay distintos tipos de bonos verdes, hay muchos colores. Por ejemplo, hay bonos azules. Los bonos azules son parte de los bonos verdes. Escapándonos del tema cromático, el punto es que están destinados a conservación marítima, fluvial. Hay bonos rosa que cumplen objetivos de género. Hay los que se llama cat bonds, que no tienen que ver con gatos, sino con catástrofes. Deberían dispararse cuando se detecta una catástrofe, como ser un huracán o un terremoto, pero son un desastre esos bonos. Y está el caso de Jamaica para probarlo. El mercado de bonos verdes se arranca en 2007 con una emisión del Banco Europeo de Inversión. Pero el que arma para hacer bono verde se tiene que cumplir tal y cual paso es el Banco Mundial. La taxonomía para etiquetarlos, la primera arranca en el 2012, que la hace Climate Bond Initiative. Se suma una guía de principios los principios de bonos verdes, que lo desarrollan unos bancos globales y ahora la aloja ICMA. Y después empiezan a haber taxonomías públicas. Primero China, luego arranca Japón, Francia y también países subdesarrollados, Bangladesh, Mongolia. Esto es cómo fue creciendo la emisión certificada por Climate Bond Initiative de bonos verdes, de bonos sociales, ¿no? GSS, Green, Social and Sustainable, más, porque es toda una gran categoría. Crece, ¿no? Bien, pero es volátil. Esto no es que crece como debería crecer. Punto número 1. Y eso se correlaciona con lo que pasa en los mercados de bonos convencionales. La caída en 2022 la sufrió todo el mundo. No excluye, los bonos sostenibles no están excluidos de lo que pasa en los mercados de bonos convencionales. Este es un mapa del año pasado, lo cual implica que es viejo, de cuántas taxonomías hay ya implementadas. 40, más de 40. Brasil ya implementó la suya, está República Dominicana que implementó la suya, Panamá, México, Colombia, Ruanda, Sudáfrica, en África, y en Asia, en el sudeste asiático, es un temón. Bien.
se dice, las taxonomías, tal como les dije yo, hasta ahora se aplican, están relacionadas a bonos verdes, o sea, inversiones del mercado de capitales. Pero también está el pequeño problema, disculpen, de qué hacer con el crédito bancario. Que ya está financiando a todos, ¿no? Ahí es cuando cuando el Financial Stability Board arma una task force, un grupo, para armar recomendaciones para que los bancos divulguen la exposición climática de su cartera. Al mismo tiempo hay desarrollos, digamos, de ONGs, de fundaciones, en particular ISSB, que hace normas contables, pero también de sustentabilidad. Y que emitió las suyas el año pasado, alineadas con las recomendaciones del Financial Stability Board. Bien, o sea, hay taxonomías para inversión en mercado de capitales y también criterios de divulgación para el sistema bancario. Y seguros también, que son un gran jugador. Rápidamente hay dos tipos de taxonomías. La primera, una es el criterio binario, o sos verde o no. Pero con este criterio solo una pequeña porción de las actividades son consideradas verdes. La otra forma es semáforo, o sea, hay amarillo. Esta es una propuesta que emitió la Platform for Sustainable Finance, creo que es un comité en la Unión Europea para modificar la taxonomía de la Unión Europea, que era considerada binaria. Entonces dijeron, rojo, dos tipos, deben decomisionar, o sea, hay que desmantelar la planta, o deben transicionar. La primera, se imaginarán, es para, sobre todo lo dicen combustibles fósiles sólidos, pero la otra, deben transicionar para combustibles fósiles líquidos, y para sectores que son difíciles de reducir, como ser acero, aviación, transporte, químicos. Amarillo. Actividades que impactan el ambiente, pero que no hacen daño significativo, ni contribuyen, o actividades que son intensivas en carbono, pero que generan bienes necesarios para descarbonizar. No hay acuerdo sobre qué es amarillo y qué es rojo. Es una gran disputa. Bien, ahora vamos a ver, hay una palabra ahí que es alcance. En inglés es scope. Y hay un tema con scope. ¿Qué emisiones se miden? Alcance 1 es control directo, recursos propios o controlados por la compañía. Alcance 2 es, incluimos la energía la que compramos a Edenor, por así decirlo, que no está bajo el control de la firma. La 3 es toda la cadena de valor. Y ahí centramos en gran problema. Hay unos graves problemas. Primero, lo que denomino un Green Spaghetti Bowl Effect. Spaghetti Bowl Effect hay una maraña regulatoria. Se ve sobre todo con los tratados comerciales bilaterales, con cláusulas de nación más favorecida. Bueno, pásenlo a taxonomías. Es imposible cumplir con todo, pero es bastante fácil cumplir con algo, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema ahí? Arbitraje versus interoperabilidad. Hay toda una movida muy fuerte, la palabra de moda es interoperabilidad, para que los inversores puedan comparar entre las taxonomías, no haya fragmentación de mercado, entonces puedan comparar y evaluar y asignar. Pero eso a la vez te genera un problema de arbitraje, porque los emisores pueden, o sea, se soluciona con un nivel mínimo, estándar mínimo, criterios mínimos comunes, digamos. Pero es una pelea qué sector priorizar, hay una posibilidad para el inversor de adoptar. ICMA, la de principio de bonos verdes, es por lejos la más flexible, por lejos. Y hasta el propio país podría arbitrar a la hora de diseñar la taxonomía. Podría elegir qué es lo que me conviene. Y se hace, obviamente.
Otro gran problema. Los inversores pueden preferir bonos emitidos de acuerdo a la taxonomía de tal país. Sobre todo de su país. Si hay un país que tiene una taxonomía y emite un bono que no es reconocido, no lo compran. Y eso pasa con la de Sudáfrica. Y pasa sobre todo porque hay un enorme problema, que es que la Unión Europea no reconoce legalmente a otras taxonomías. Cuando sí pasa al revés. China reconoce la taxonomía de la Unión Europea, China estamos hablando, no cualquier otro. Entonces se genera una jerarquía de sistemas de taxonomías verdes que replica la jerarquía de sistemas financieros. Y es una pregunta de, te tenés que copiar, qué espacio hay para contexto nacional, ¿no? Es toda una consulta, un tema. Vamos con los impactos sectoriales. Toda esta es una agenda de investigación, acabo de terminar el paper hace 2 semanas, así que se lo puedo compartir, que se abre a partir del tema de taxonomías. Distintas taxonomías tienen distintos objetivos. Ya desde ser sostenible versus ser verde, ya te implica que la parte social no está en la verde. Pero una taxonomía verde se puede enfocar solo, por ejemplo, en descarbonizar, mientras que la Unión Europea tiene 6 objetivos. Brasil, que es la más linda, a mí me encanta la brasilera, es nuevita, incluyó como objetivo densificar la estructura productiva, algo que en otras ni aparece. ¿Qué sector incluís o excluís? Eso así, o sea, ya planteada la pregunta te da lugar a una pelea, disputa, intranación e internacional. En la Unión Europea metieron a nuclear y a gas a la fuerza. Y también, o sea, se usa criterios, digamos, basados en ciencias, pero esos criterios difieren entre taxonomías. Y esto pasa. Por ejemplo, hay un ejemplo claro, que es entre la de Tailandia y la de Singapur, que están al lado, y Singapur él tiene la base inversora. Entonces se está tratando de armonizar en ASEAN, sacar una taxonomía de la región que está muy inspirada en la de Singapur. Y un proyecto puede ser amarillo o rojo de acuerdo a cuál de las dos... con el mismo proyecto puede ir para cualquiera de los dos lados. El mismo proyecto. Hay algunas taxonomías, la mayoría, que incluyen criterios de transición. ¿Cuáles son estas matices de transición? Primero, que esté disponible la tecnología en el país. ¿Qué tanto penalizás a sectores que son o difíciles de reducir o que son importantes para más abajo o más arriba en la cadena? Que están en sendero de reducción, capaz no tan rápido como uno quisiera, pero ¿los incluís o no los incluís? ¿No? Y bueno, eso con las implicaciones en términos territoriales, en términos de empleo, de distribución, ¿no? O sea, hay muchísimas implicancias. Tiene ese impacto como sobre el financiamiento de la innovación. Obviamente, para distintos países han enfocado en ser más específicos sobre los sectores que son para ellos más importantes. Por ejemplo, República Dominicana tiene una taxonomía detallada para recursos hídricos. Colombia tiene una taxonomía muy detallada para el sector agrícola y para la energía, pero no para otros. Y así, de las internacionales, hoy en día la más completa es Climate Bond Initiative, que está estableciendo criterios para cada vez más sectores, algunos en desarrollo con otros países. Por ejemplo, para el sector de agroalimentos lo desarrollaron con Brasil. IFRS es criterios para divulgación de bancos. En fin, o sea, y está el temón, un elefante en la sala, en el impacto sectorial, y después, que lo voy a mencionar para el tema comercial, que son las emisiones de alcance 3. O sea, a lo largo de toda la cadena de valor. Depende.
de la densidad de la estructura productiva, de la fragmentación de los proveedores, ¿cuántos proveedores tenés? De la desintermediación, en el sentido de si se te alarga la cadena de valor, tenés que medir más. ¿Qué tanto controlás a tus proveedores downstream, o sea, a tus proveedores y upstream y downstream también, a clientes? Porque a lo largo de toda la cadena de valor incluye de llevar el auto eléctrico al desarmadero. Así, todo, la cadena de valor, desde que se produce, desde la materia prima hasta que tirás el auto. ¿Y dónde lo tirás? A ese nivel estamos. Scope 3, alcance 3, representa el 70% de las emisiones de la cadena de valor promedio. O sea, es un temón. Requiere trazabilidad plena. Trazabilidad. Y además implica, o sea, hay que ver cómo la medís porque hay temas de relaciones de poder al interior de la cadena de valor que afectan la incidencia del costo que se pague eventualmente por las emisiones al interior de la cadena de valor. La incidencia de precio de carbono está determinada por la relación de poder al interior de la cadena de valor. O sea, tiene impactos sobre precios, salario, impacto distributivo. Y requiere medirse. Y requiere un marco para medirlas. Hay más de 400 marcos. ¿Estamos? Así. Así. Uno dice, bueno, para mejorar la medición, usemos inteligencia artificial. ¿No? No, tecnologías. La inteligencia artificial es intensiva en energía. Le tenés que agregar lo que gastás en medirlo. ¿Sí? En todo el quilombo que es esto. ¿Y qué tanto lo podés sustituir? Este segmento es responsable de la mayor parte de la emisión. Bárbaro, ¿lo puedo sustituir o no? ¿Ah? Y al fin y al cabo, capaz te puede hacer que los costos de medir hagan que ni valga la pena reportarlos. Y pagar la penalidad en vez de gastar en reportarlos. Hay implicancias financieras, algunas fueron mencionadas, tema de activos varados. Piensen en, ¿saben lo que son activos varados? Piensen en una explotación petrolera a las reservas petroleras, no se pueden sacar. B, toda la instalación de tubito y maquinaria para sacarla, no sirven porque ya son inútiles. Y toda la industria vinculada a sacar y las reservas. Bien. Hay un problema de stocks, que es eso, pero después de flujo, porque tiene que ver con la rentabilidad que le asignas a los nuevos y a los nuevos proyectos que vayas a financiar, de acuerdo a cómo los califiques o no. Hágame acordar en la ronda de discusión que hablemos de Hertz, la de autos, la compañía de alquiler de autos. 2 minutos. Y para hacerlo rápido, ¿cuánto terminan movilizando? Porque en general las taxonomías están destinadas a decir, bueno, no, esto es verde, ¿no? O sea, están destinadas a aliviar un problema de falla de mercado, de información asimétrica. ¿Qué tanto la podés utilizar? O sea, ¿qué tanto movilizás por esa vía? Capaz tengan un gran uso, una buena, para otra cosa, por ejemplo, para inversión pública. Las puedas usar para eso también. Generan greenium, yendo rápido acá, un bono es etiquetado como verde. Paga o sea, ofrece un rendimiento menor, ¿le conviene al que lo emite? La respuesta es, hoy en día no hay ninguna evidencia de que haya un greenium. No la hay. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede generarte? Y bueno, acá en Argentina se ve que atrae más inversores. Todas las emisiones de bonos verdes tuvieron sobresuscripción. Eso es lo que se ve en el mercado argentino. Esto es las calificaciones usadas por entidades privadas, como ser Sustainalytics, MSCI, de qué empresa es ESG, o sea, está alineada. Esto le dice que no, nada. O sea, difieren terriblemente, algunas hasta tienen correlación negativa. Entre la de, ponele, Robeco y la de Asset o MSI, cuando una dice que es ESG, es muy probable que la otra diga que no. Fuera de joda, está el trabajo en serio. Las taxonomías también
tiene sus implicancias para, sobre todo lo de alcance 3, porque dije, toda la cadena de valor, si es transfronteriza, estamos. Pero quiero determinarme, por último, en el impacto sobre el flujo de portafolio. Es una gran... Todos buscan, todo el que desarrolla taxonomía, y probablemente, o sea, hoy la discusión en este país está muerta, ¿no? Pero está muerta, pero había la intención de ver si convenía desarrollar una taxonomía nacional, yo creo que sí, en algún momento ojalá se haga. Y la idea, lo que se busca es, o sea, obviamente se busca atraer capitales internacionales. Tenés que ver, hay que ver qué tanto lo logran. Todas son muy nuevas, son muy recientes como para juzgar el éxito. Todas toman como modelo a la Unión Europea, la enorme mayoría toma de modelo a la Unión Europea, tratan de no irse mucho de las bandas de ahí. Pero también tiene un efecto que es, y en Argentina se ve de hecho, vía las inversiones financieras de las subsidiarias de compañías multinacionales. Por ejemplo, la compañía de seguro propiedad de multinacionales está obligada a invertir en activos etiquetados, ¿no? Entonces, hay muchos canales por los cuales tal o cual taxonomía puede tener su impacto sobre el financiamiento sostenible. Y corto acá porque ya no me quedo. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, tenemos tiempo para media pregunta, ¿no? Más o menos. Bueno, o para seguir acá el diálogo entre nosotros, si no nos pregunta nadie. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar. Yo lo que creo que... Bueno, sí, allí tenemos a alguien. Ahí estamos lanzando la oferta de... Hola, hola, ahí está. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, muy interesante el panel. Hablando ahí de taxonomía, quería preguntar en este gran debate y desafío de armonizar las taxonomías, ¿cómo se vincula también con, por ejemplo, el crédito y los bancos, ¿no? Que muchas veces se ve que lanzan créditos de financiamiento o compra, por ejemplo, de casas verdes o hipotecarios en el resto del mundo o también de equipamiento y demás que tienen sus propias también criterios. ¿Cómo se puede, hay alguna búsqueda ahí para armonizar con estas propias taxonomías de los bonos? Y también, bueno, preguntar un poco cómo ves la posibilidad en Argentina del mercado de créditos de carbono para, bueno, el desarrollo de un mercado de carbono como para complementar también la existencia de estos bonos verdes. ¿Alguna más o lo respondo? Bien, no me voy a olvidar de hacer yo una, pero rápido te respondo las preguntas. ¿Hay intentos de armonizar? Sí. Las de IFRS que dije, que son para divulgación bancaria, están siendo adoptadas. Es una de esas cosas que, como dijo Jorge, las toma alguien, en particular, el Financial Stability Board, dice, qué bueno que está esto. Los bancos centrales empiezan a decir, che, sí, tiene razón, qué bueno que está, y lo empiezan a implementar. Y así, muchos bancos centrales, decenas de bancos centrales, ya empezaron a decir, sí, voy a adoptar esa para, primero voluntario, pero al poco tiempo serán obligatorias para que los bancos, como marco, para que los bancos divulguen la exposición de sus carteras. O sea, esa iniciativa viene de afuera y no se frena. Sobre desarrollar un mercado de crédito de carbono en Argentina, y fracasó en Europa. O sea, está por el piso en Europa. Primero me gustaría que tenga éxito afuera y después veremos si hay posibilidades
qué tanto es el margen para desarrollarlo acá, ¿no? Ese es mi punto rápido. Pero no me quiero olvidar de hacer la pregunta mía. Hertz. Acaba de salir un reporte de Goldman Sachs en el que se pelean con el Banco Central Europeo. Porque el Banco Central Europeo le dijo a las entidades financieras: ustedes no se están alineando con la taxonomía, con la divulgación, en base a los escenarios que nosotros planteamos de emisiones, ustedes no se están alineando en su política de crédito. Le respondió Goldman Sachs: pasa que su evaluación está mal, le dice Goldman Sachs, porque el riesgo climático que están poniendo de su escenario lo consideran, el riesgo crediticio lo están considerando independiente del riesgo climático de transición. Dicen, le damos un ejemplo, Hertz, la de los autos. Bien, Hertz cambió no sé cuánto por ciento vamos a poner 50% de la flota. La hizo eléctrica. Le cayó la demanda pero brutal caída de demanda de alquiler de autos de Hertz por haber sido eléctrica. La gente dijo, no, todavía no, te prefiero uno normal. ¿No? La adopción. Pero ahí no es solo de la empresa estuvo bien. El problema es que fue, vamos por así decirlo, adelante del mercado. Entonces le cayó el riesgo crediticio, se le fue al carajo. ¿No? Una buena que no paga. Una buena que no paga. O sea, está el problema de ir atrás de la curva, pero los bancos le están diciendo, ojo, hay que tomarlo con pinza, ¿no? Porque tienen su línea atrás de no vayamos tan rápido, porque dicen el mercado no va tan rápido. La solución, a mi juicio, es, o sea, hay un país que está salvando el planeta, para mí, que es China. Todo lo de adoptar a la fuerza y te doy plata para que adoptes esta tecnología a como dé lugar, eso es China. Bueno, Otro no lo está haciendo. Cuando vos tenés los paneles solares hace no sé cuánto y recién con la ley del prosumidor y ni siquiera, cuando das un incentivo económico, ahí es donde el mercado te dice, bueno, más allá de sea más barato generar energía con los recursos fósiles, pero la adopción, los paneles, ¿hace cuánto que están los paneles solares? Y para que vos tengas, porque es tan caro instalarlo y la energía es tan barata, que no tenés un incentivo económico a ponerlo. Entonces, vos tenés que generar, por ejemplo, una ley, ¿no?, de prosumidor, donde vos no solamente sos consumidor de energía, sino que si vos tenés instalado y generás energía, podés ser vos oferente y en lugar de pagar, te pagan. Pero bueno, por eso, hasta tanto no se llega al mercado. A eso se oponen las grandes productoras. Bueno, ¿no? tal cual, bueno. Por eso, es como que hay que alinear un montón de actores, variables, incentivos y es complejo. Sí. Internalizar el costo el problema es internalizar el costo del problema común en quién se hace cargo. Por eso lo que decía Pablo. Al micrófono, porque están exigiendo de atrás. Perdón. No. No, lo que decía es el tema de internalizar un problema común, cómo distribuís, quién se hace cargo, quién paga los costos, quién empieza o no, cómo distribuís, como todo problema de internacionalización de un problema común. Lo que es interesante de una cosa que dijo ahí al pasar Pablo, que es un agente de China, China está salvando al mundo. Es decir, China ya salvó al mundo en la crisis financiera global y eso lo enseñamos en las 2 o 3 clases todos los años, en cómo se puso el mundo al hombro. Nada es gratuito. En el caso de China eso lo hemos aprendido desde el swap del Banco Central. Pero entonces sería bueno también internalizar por qué tan activamente China ha ido hacia esa política de incentivos muy fuertes, mientras que Goldman Sachs y otros ven que los europeos son los que sobreregulan, China sobreincentiva y Estados Unidos está jugando a ver cuál es la más inteligente de esas estrategias. Pero no tengo una idea de por qué, o sería bueno discutir, por qué China hace semejante esfuerzo. No creo que sea filantropía solamente. No, pero lo que pasa también hay una carrera geopolítica por las industrias del futuro. Es decir, China se ha posesionado en renovables, se ha posesionado en el auto eléctrico, baterías. Entonces hay, un esfuerzo económico muy fuerte, pero también le permite, ganar una carrera tecnológica que es la apuesta a futuro, ¿no?
sí. Pero no, con un poco del atajo que decías vos y el financiamiento, que ese es otro punto que em, digo, tenés necesidad de financiamiento afuera, pero no va a venir o va a venir caro o lo que fuera. Pero también tenés una fuente de financiamiento muy grande que es una reversión de subsidios que hoy tenés al petróleo, a los renovables, hacia los renovables. Es decir, no la puedes hacer inmediato, obviamente, pues no puedes quitar subsidios de un día para otro, pero sí ir pautando una transferencia de subsidios que son terribles en Argentina, como en gran parte del mundo, como se subsidia el petróleo, tanto la oferta como la demanda, ¿no? Es decir, o el sistema de electricidad, esto los prosumers. Digo, obviamente Manzano se va a oponer, pero digo, ante lo que sale hoy generar un kilowatt de energía, podría estar la empresa, digamos, la empresa distribuidora financiando la instalación de paneles solares en ciudades como Mar del Plata, de la que soy digo, que es básicamente viviendas unifamiliares que podrían tener, en vez de, pero lo más fácil es pedir la extensión del caño de gas o hacer, ¿se entiende? Es decir, el costo marginal de esa energía por ahí es más barato. Ves la economía política que tenés detrás de los actores que son los, digamos, son actores concentrados, etcétera, que le conviene seguir pidiendo subsidios para vaca muerta, un caño, lo que fuera. Me parece a mí que viene por parte también ahí. Creo que acá ya terminamos. Bueno, no, pero bueno, nuevamente agradecer a, bueno, que hayan venido aquí. Para mí fue un gusto y agradecerles a todos ustedes en el público. Hay una última pregunta que nos permite acá, Lucía. Miren, yo quiero dar una visión personal, ¿no? Yo escuché el comentario que se hizo sobre todo el financiamiento del desarrollo, amenaza, desafío. Yo quiero plantear que en Argentina, voy a ser muy breve, es un país dependiente, no planifica ni financia nada, está al servicio del poder mundial. Lo demás es una cháchara. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que la energía, por ejemplo, eléctrica, si quieren hacer el automotor eléctrico, la Argentina no puede porque no tiene energía. Tiene baja tensión y la media tensión no invirtieron en nada. En el gas tienen baja presión y no tienen media presión ni invirtieron nada. Toda la economía se debe basar en el aumento de la productividad física. Y acá en la Argentina, en el mercado de capitales, con el sistema bursátil y bancario, hay un fraude con la deuda externa que en 40 años de democracia nadie sabe lo que pasa. No hay inteligencia financiera, militar ni política. Lo único que hay es ver quién se acuesta con quién y cómo se acuesta. Entonces, con esa trauma no puede haber solución. Soy optimista por las nuevas generaciones que pensarán en hacer un país mejor, en el concierto mundial, pero si no se mejora la inteligencia militar y política en la parte financiera, no hay futuro para nadie. Perdón y gracias. Bueno, vamos.